Queridísimas herederas de abundancia, un episodio más. Recuerden que esta es la segunda parte del último episodio, Cómo vencer espíritus atormentadores, parte 2, con el pastor Josué Timoteo. No te lo pierdas, comenzamos. Buenísimo, mis queridas herederas. Pues este tema a mí me llama mucho la atención porque hoy vivimos en un mundo espiritual. De hecho, les voy a dejar aquí, ya se los había dejado en otros episodios, les voy a dejar aquí en la descripción un video al cual van a poder ir y van a poder ver de forma gráfica, con dibujos animados, si lo vemos de esa forma, cómo atormentan los espíritus al ser humano, porque sí, es verdad que los espíritus te atormentan. Segunda parte hoy. Pastor, bienvenido, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias a Dios, todo excelente, con lluvia ahora. Ay, sí, qué rico. Frío Que rico. siempre estuviera así. Está fantástico esto. Y pues muy emocionado porque tenemos respuestas en la palabra de Dios para todos los temas. Y este tema que no es tan sencillo, que es un tema complicado muchas veces, tal vez para muchos un poco difícil y tal vez inexplicable. Sin embargo, la palabra de Dios nos da para todo, absolutamente para todo, y tenemos respuestas. Precisamente en esto que estás comentando, nos quedamos en la ocasión anterior, estábamos leyendo sobre Efesios, donde dice que nos debemos vestir de la armadura de Dios para poder resistir las embestidas y los ataques del enemigo. Hemos dicho que el enemigo no es omnipresente, sino que él necesita de aliados, necesita de soldados, por así decirlo, para que puedan ejercer pues esto que lleva a cabo de matar, hurtar, matar y destruir, y que finalmente tiene un ejército con él. El ejército de Lucifer es realmente impresionante. Pastor, quiero contarle algo. No sé si a ustedes les pasa, y le cuento que a mí me pasa. De repente el escuchar cómo el diablo te puede atacar hasta miedo me da, y a veces mejor le cambio. Fíjese que el fin de semana me encontré un podcast de una chica que seguramente es brasileña por su forma de hablar, por su acento, aunque hable en español, junto con un ex satanista que se dedicaba a toda esta religión, pero ya él sí hacía magia negra. De hecho, él llegó a matar, pues ya ve que hace pactos de sangre. De hecho, lo que hablaba de pactos de muerte con la sangre. De hecho, una vez una chica me comentó que una persona quiso guardar un pañuelo de otra persona y le dijo, dame el pañuelo, yo lo guardo, de sangre, que creo que se sangró un dedo. No, yo lo guardo como recuerdo de otra persona. Entonces eso es para pactos con la muerte y muchas cosas. Bueno, para no hacerles el cuento largo, él explicó cómo funciona lo que nos está explicando, principados, potestades, huestes, y hace referencia, lo que veníamos diciendo, que el diablo no es omnipresente. Y algo que menciona, pastor, es que necesita trabajadores. Así es. Que van y son asistentes, pero que uno, o sea, un ente, por así decirlo, un espíritu trae otros 7. Sí. Y uno trae otros 7, y por eso hay gente que camina con legión de demonios, es una realidad, porque se multiplican como gremlins. Ahora, en este episodio, pastor, vamos a hablar de todas las liberaciones demoníacas, porque así se le pueden llamar, que incluso hizo Jesús, hizo varias. Así es. El de Gadarena, ¿o de dónde? El endemoniado Gadareno. El endemoniado de Gadarena, María Magdalena, María que fue Magdalena, el primer milagro que Jesús hizo en ese momento. ¿Qué otros encontramos de Jesús que...? Encontramos varios, o sea, porque la Escritura dice, por ejemplo, que hay un pasaje en Mateo donde el Señor refiere que al lugar que llegaba, liberó a muchos que estaban con diferentes tipos de espíritus. Ahora, yo quiero comenzar esta tarde diciendo algo. Existen 3 tipos de manifestaciones de demonios y tenemos que verlo porque ahorita yo sé que muchos ya están así como que, ay, esto era endemoniado. No, tranquilos, todos. Ya tranquilos. Todos vamos a pensar que andamos endemoniados, no. Pastor. Primero que nada debemos ver que hay, mencioné 3 manifestaciones. La primera es la opresión y hablábamos sobre espíritus que oprimen. En este caso, los espíritus del enemigo no están dentro de una persona, pero están ejerciendo una presión externa. Todo el tiempo
están tocando la puerta, por así decirlo, para poder entrar dentro de una persona. Entonces, ¿cómo hace esto? Los espíritus que oprimen están todo el tiempo bombardeando los pensamientos con miedo, con temor. Entonces, una persona permite que el temor controle su vida. Hay gente que tiene miedo para absolutamente todo. Le da miedo salir a la calle, le da miedo viajar en avión, le da miedo, o sea, Le da miedo emprender, le da miedo todo. Se quiere quedar siempre en su zona de confort. Miedo a la muerte. Le tiene miedo a la muerte. Hay gente que no sale de su casa de vacaciones porque tiene miedo a que le roben Así su es. casa y les pregunto, ¿y qué tienes de valor? Nada, y yo entonces ¿a qué le tienen miedo Así que es, te roben? así es. O sea, pero viven con una opresión de temor. Sí. Ahora, no solamente es esta parte de los oprimidos, porque la Biblia dice que el Señor vino a liberar a los oprimidos. Sí. Precisamente, o sea, ¿por qué? Porque hay ocasiones en que el temor, ¿qué es lo que hace? Una persona con miedo, una persona con temor, no toma decisiones correctas, toma decisiones muy incorrectas, hace cosas a veces sin sentido. Y la gente que tiene temor entonces empieza a comprar veladoras, empieza a comprar inciensos, empieza a comprar ajos, empieza a comprar todo tipo de amuletos. Tienen la pata del conejo de la suerte, tienen el dólar de la suerte, tienen miedo de que compran agua bendita, compran hierbas de no sé qué, tantas cosas, tienen monedas que bueno, eso es prácticamente opresión. No entienden que el único que puede traer bendición es Dios, no hay más. El único que puede liberarlos de esa opresión es Dios también, no hay más. Ahora, existe el siguiente tipo de opresión de demonios. Y esto es los que son atormentados. Y los que son atormentados es porque han abierto una puerta. Y los que han abierto una puerta, entonces ya permitieron que estén trabajando el diablo desde dentro de los pensamientos de las personas. A ver, entonces, Ajá. pausa. Sí. El opresor es el que está afuera. El que está afuera. Y te está todo el tiempo molestando, es, ¿no? Así así como es. empujando. Empujando, así Aún es. no eres suficiente, Así estás es, bien así tonto, es. estás no sé qué. Ese Así es el opresor. El opresor. Nadie te quiere, no tienes nada. Así es. Si se caen las bolsas, vas a perder tu dinero. Es un Así ejemplo, ¿no? Así es. Ok, ahora, vive fuera. Ujú. ¿El atormentador ya mora en tus pensamientos? Está trabajando en tus pensamientos. O sea, Internamente. así es, internamente. Cuando ya estás atormentado es porque tú abriste una puerta. Ahora, fíjate, algo que muchos desconocen, por ejemplo, una persona que se va a hacer una limpia, Sí. por ejemplo, para librarse de un tormento, ni siquiera se da cuenta que lo único que hizo fue abrir la puerta para que ya no le sigan tocando. Y como ya no le siguen tocando, entonces ya están dentro de. Y eso es fuerte. Porque cuando empieza una persona a ya tener algo, un espíritu atormentándolo desde dentro, es porque va cautivando una y otra área de su vida. O sea, no pueden abarcarlo todo, pero van paso por paso y la persona empieza a estar bajo una influencia del diablo impresionante. Empiezan a operar ya dentro del cuerpo. La primer parte que empiezan a trabajar no es la del cuerpo mismo, es la del alma. Empiezan a atormentar el alma. En el alma, así como tenemos sentidos en el cuerpo, tenemos sentidos en el alma y tenemos sentidos en el espíritu. Y cuando hablamos de los sentidos del alma, estamos hablando de la imaginación. O sea, en el cuerpo se llama ojo, es la vista, el sentido de la vista. Pero en el alma se llama imaginación. En el espíritu se llama fe. Por ejemplo, el sentido del gusto en el cuerpo es la boca, es el gusto. En el alma se llama razón. En el espíritu se llama oración. El sentido del tacto, por ejemplo, en el cuerpo es la mano. En el alma se llama afectos. Y en el espíritu se llama adoración. El sentido del olfato en el cuerpo es la nariz. En el alma se llama conciencia, en el espíritu se llama esperanza. En el sentido de la audición, el auditivo, en el cuerpo pues es la oreja, pero en el alma se llama memoria y en el espíritu se llama reverencia. Entonces, si tú te das cuenta, los sentidos del alma, estos sentidos del alma, son los que empieza a dominar, porque cuando empieza a tomar tu imaginación,
empieza a controlar tu imaginación, empiezas a ver donde quiera diablos, empieza a ver donde quiera cosas feas, empiezas a imaginar cosas que no son. Superstición. Empiezas a tener supersticiones, empiezas a tener, tus afectos son totalmente distorsionados porque la gente empieza a entrar en una sin razón. El día de ayer que se estaba celebrando el Día del Padre, estaba yo checando que en nuestro país el Día del Padre está muy devaluado por muchos sentidos, porque muchas personas se han dejado controlar más por la influencia del diablo, que los ha llevado a vicios, que los ha llevado, por ejemplo, al adulterio, que los ha llevado a olvidar a su familia, Sí. a sus hijos. Todo esto, a veces la gente dice, pero ¿por qué lo hace? Vaya, dejan a sus esposas, personas muy reconocidas, lindas, y de repente se van con gente que dices, ¿cómo es posible que pudo haber hecho eso? Porque finalmente hay una opresión, están atormentados por dentro. O sea, ya entró porque abrió una puerta. Por Así ejemplo, es, a así ver, es. vamos a poner, vamos a poner el ejemplo de un esposo, quien deja el matrimonio por irse con otra mujer. Primeramente tuvo que haber sido este opresor. Así es. Que le Y dijo, no oprimirlo. que venía a oprimirlo, de decirle, no eres feliz, mira, Sí. no tienes, ejemplo, ¿no? Relaciones sexuales con tu esposa, mira, no te quiere, mira, no te atiende porque anda muy ocupada con los hijos, bla, 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 ¿no? Porque es una realidad, el tener hijos está bien pesado. Ahora, eso nada más es por fuera, pero en cuanto él abre la puertita, ejemplo, de voltear a ver a otra mujer, solamente abrió la puerta. Si tú volteas a ver a otra mujer, aunque no hagas absolutamente nada, pero la miras con deseo, ya es adulterio. Mira, Y solamente así, o sea, entra a tu alma, porque si él no hubiera abierto ninguna puerta y hubiera nada más, se hubiera sacudido de esos espíritus, no hubiera permitido que morara ese espíritu maligno en él. Así es. Cuando uno abre la puerta, por mínimo que sea, olvídate, se meten todo tipo de pensamientos, sentimientos, emociones, porque llegan a eso. O sea, los espíritus llegan a controlar precisamente la mente, la voluntad, las emociones de las personas. Hay ocasiones en que la gente ya no es dueña de sí misma. ¿Por qué? Porque le ha cedido el que elija a alguien más por él. Y en este caso, la gente entra en un sin razón, porque, vaya, pongamos un ejemplo de la gente que tiene problemas con el alcohol o con las drogas. Sí. De repente tú los llamas y cuando están en una parte consciente lloran y te dicen, no, sí, voy a cambiar, yo lo voy a dejar, sí, pero pasa un pequeño tiempo y de repente las obras son peores, porque abrieron la puerta, pero no se preocuparon por sacar lo que estaba adentro, por renunciar a todo ello y por cerrar la puerta, la dejaron abierta. Barrieron la casa, pero lo que leíamos al final del programa anterior es que cuando tú barres la casa, el enemigo se asoma y ve que está barridito y se trae a otros 7. Y vacío. Y vacío y se mete con otros 7. Y las obras del tal son peores que las primeras. Entonces, esto obviamente nos da a entender que hay un control total de la mente, de las emociones. Sí. A lo largo de la experiencia que Dios me ha permitido tener, he visto casos, he visto gente llorando, corriendo, llorando, tirado en la casa de Dios, diciendo me arrepiento, no sé por qué lo hice, voy a cambiar, voy a ser diferente, y de repente se sale, y saliendo, vuelve a ser lo mismo. ¿Y eso es porque el Espíritu ya mora en él? Sí, no es pero el Espíritu Santo, sino no es el Espíritu Santo, sino porque la gente se confunde con lo que es el arrepentimiento, con lo que es el remordimiento. Y cuando el enemigo lo que hace es que toca un poco tu remordimiento para que sientas feo y pienses que ya hiciste bien con arrepentirte. Mira, es tan lamentable, por ejemplo, los casos cuando se separan, cuando hay un divorcio, y primero yo te amo y primero eres lo más alto para mí, lo más grande, y tienen relaciones, y vienen los hijos, y de repente no, yo voy a dar todo por mis hijos, y llega un rompimiento, y de repente deja de darle dinero para los niños, no le importa nada, le dan miserias y después ella tiene que ir a levantar una demanda para que el Señor le haga el favor de darle un poco de manutención.
y te doy 50 pesos y si quieres con eso vive. Ay, pastor, qué exagerado es. Vayan a los tribunales y vean. Es terrible que hay gente que por 50, 100 pesos, que no es para ellos, es para sus hijos, están ahí con unas actitudes terribles. ¿Qué es lo que pasa? Eso no puede ser algo sano, es algo insano. Ahora, no es algo propio de la persona, porque decían, si No, era buen papá, ¿qué le pasó? Ah, pues abrió la puerta, ejemplo, así del es, adulterio, así es, abrió la puerta a la infidelidad y entonces ya se le metió el demonio. así es. O sea, sí es un hecho que el demonio vive en esas personas. Mira, cuando hablamos de que el enemigo atormenta las emociones, las atormenta en muchos aspectos. Eh, Vaya, al grado de simplemente perder esta parte cuando hablamos del alma, estamos hablando de los afectos, Ujú. estamos hablando del amor, del cariño, de la comprensión, estamos hablando de este cariño que uno puede tener para con sus hijos, son su esencia misma. Y ¿cómo voy a dejar yo tirado o a un lado algo que es parte de mi ser? No es algo eh, lógico, no es algo coherente, es algo que tiene que haber sido movido por un diablo para simplemente aborrecer aquello que en un momento amé. O sea, qué difícil es este tema. Ahora, vayamos a la tercera área, porque la tercera área es cuando ya hay una posesión demoníaca, Sí. cuando ya simplemente se ha perdido el control total de la vida Pero en las entonces tres esa no áreas. era el segundo, que era el primero, el opresor y el atormentador ya vive en ti. El atormentador vive en ti, sí. ¿Y cuál es la diferencia entre La posesión es cuando ya toma, si tú lo recuerdas, yo dije hace un momento que el opresor, cuando ya el atormentador, perdón, cuando ya vive dentro, empieza a operar en el alma. Ujú. Pero cuando entra la posesión, toma el control total. ¿A qué me refiero? Cuerpo, alma y espíritu. Y entonces ahí en ese momento hablas, pero la voz es del espíritu? Ahí ya no hablas tú, ahí ya habla el enemigo. Ok. O sea, es cuando, por ejemplo, las personas trabajan a través de la mente, a través del espíritu, y se pueden manifestar aún en el cuerpo. Es cuando la gente empieza a echar espuma por la boca, cuando les cambia la mirada, cuando hablan con otra voz, cuando tienen una fuerza brutal, espectacular. ¿Por qué? Porque ya es algo totalmente distinto, es Las diferente. películas de terror no están alejadas. No están alejadas de la Ah, realidad. ahora, Sí. en las películas de terror, digo, yo veo, pero estaba escuchando justamente un podcast de unos chavos que hablaban, que a ellos les causaba curiosidad ver películas de terror y pues te estaban abriendo puertas también, pero que al final decían, y Dios siempre vencía, porque siempre el padre que se paraba con la cruz, creo que leía un salmo y entonces se liberaba, que realmente así no son los exorcismos, pero nada más con la cruz, ¿estamos de acuerdo? Pero pastor, eso a mí la verdad es que me llama la atención. En algún momento era algo que me daba mucho miedo y en el devocional que tengo con las mujeres, que es de lunes a viernes justamente para quien se quiera unir, hablábamos precisamente de mi primera experiencia en donde subimos a orar por un lugar en donde se hacían estas meditaciones, habían cuencos, parecía todo como si fuera de paz, inciensos, porque todo era de la New Age, y una persona nos pidió ir a orar por ese lugar. Yo estaba muy nuevecita, pastor, tenía menos de 3 meses que comenzaba a leer la Biblia, ¿y qué cree? Que cuando subimos a ese lugar y oramos, sentí como que alguien me empujó, y en ese momento sí empecé a sentir frío, y yo escalofríos, y yo ya bajé y yo creo que me vieron tan mal y me dijeron, Fer, ¿qué tienes? Porque la primera persona que me enseñó de la Biblia tenía experiencia en liberación también. Y yo no sé qué tengo, pero llevo un frío. No, Fer, discúlpame, no te debí de haber subido. Pues obviamente tú que no estás fuerte espiritualmente y apenas acabas de conocer, pues obviamente se fue contra ti. Y entonces empezaron a orar por mí. Yo no entendía muy bien. Y entonces oraron por mí y me caí así, pastor, de milagro. Yo creo que no me rompí ni la nariz ni los dientes porque caí de frente. Y ya me perdí, no sé qué pasó y ya me paré como si nada. Y dije, órale, esto está bien raro, ¿qué me pasó? Sí. Y fue cuando dije, wow, o sea,
esto es verdadero, no es un juego el tema espiritual. Pastor, ¿cuál es la diferencia o cómo se puede dar cuenta la gente si realmente ya hay una posesión demoníaca? O sea, ¿qué detona una posesión demoníaca? ¿Qué detona que tú entres en ese trance? Bueno, mira, hay algunas manifestaciones visibles, por ejemplo, movimientos repentinos, por ejemplo, la pérdida del control de tus propios movimientos. Eh, por ejemplo, risas nerviosas, risas sarcásticas, una fuerza, como te decía yo hace un momento, de una manera sobrenatural, muy terrible, una mirada vidriosa, distante, tu cara se desfigura, tu voz cambia de tonalidad y de fuerza. A lo largo de los años, Dios me ha permitido tener experiencias en ese sentido de poder orar por las personas y poder ver las diferentes manifestaciones. Realmente es complicado poder expresarlas, obviamente es algo muy fuerte. Sin embargo, al principio, cuando tú vas a enfrentar algo así, tienes un poco de temor finalmente, porque no te estás enfrentando a algo natural, te estás enfrentando a algo sobrenatural. Y que finalmente por eso el Señor nos da un equipo, por así decirlo, nos da las estrategias a poder seguir para poder vencer al enemigo, porque no puedes ir solamente así como que, ya vine y te voy a sacar. No, 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 no es así, ¿no? O sea, porque por eso dice el apóstol, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales en los aires. O sea, estamos hablando de un ejército que se mueve en una dimensión muy distinta a la nuestra y sin embargo tiene influencia y muy fuerte sobre la voluntad de las personas que puede lograr que trabajen en este sentido para él. Mira, lo principal es que con que una persona que ha abierto puertas, eh, cuando tú le abres una puerta al enemigo, le estás dando un derecho legal. Pero ¿qué es abrir puertas? Para que diga, es Ok. que yo no he hecho nada malo, ¿cómo que abrí puertas? ¿A qué te refieres? Mira, por ejemplo, practicar pecado. Practicar cualquier tipo de pecado es abrir una puerta. Cuando tú tienes falta de perdón también, la falta del perdón, el rencor, el resentimiento, es una puerta La que se abre. envidia. Envidia. La parte del ocultismo, esta parte del ocultismo, cuando tú te metes a cuestiones ocultas, eh, en estos últimos tiempos se da mucho la cuestión del fenómeno ovni y las personas que están siempre viendo cuestiones paranormales. Hace algún tiempo, no recuerdo cuánto exactamente mentiría, si diera una fecha, pero sucedió algo a nivel nacional que algunas personas se percataron y empezaron a mandar mensajes en relación a lo que estaba pasando. En una de las televisoras abiertas de un canal que tiene pues mucha influencia, eh, en las madrugadas principalmente empezaban a pasar ciertas imágenes y no recuerdo el nombre, si fotogramas, algo así se llama, donde pasaban cuestiones de experiencias sobrenaturales y de cuestiones demoníacas. Y era en las madrugadas. Y ese canal en las mañanas pasaba programas infantiles, caricaturas y todo eso, pero en las tardes, noches pasaba todo esto. Y había personas que habían tenido ya problemas de esquizofrenia, problemas de manifestaciones demoníacas por causa de estar mirando ese tipo de cosas. Y uno dice, ay, no es cierto, ese es puro chisme. Consúltenlo, véanlo, o sea, Pastor, ¿toda la esquizofrenia será posesión demoníaca o será no creo que todo, no alguna... podemos englobarlo, pero sí podemos decir que es una herramienta, que es un elemento, que es una parte donde hay un gobierno diferente. Recuerden una cosa, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Ujú. Hay enfermedades del cuerpo, hay enfermedades del alma, hay enfermedades del espíritu. Pero cuando hay enfermedades donde hay una posesión demoníaca, el enemigo toma control de las tres áreas del cuerpo, del alma y del espíritu, y manifiesta todo en todo. O sea, hay una línea
desde el espíritu hasta el cuerpo. Entonces, por ejemplo, las personas que en algún momento, te cuento un caso, no voy a entrar en muchos detalles, simplemente voy a dar muchos generales. En una ocasión estábamos en una reunión y un joven que tenía problemas de identidad sexual, en este caso estaba inclinado hacia el homosexualismo. Y entonces ese muchacho había tenido ya prácticas porque una persona a la que él aparentemente amaba, que era un hombre, estaba alejándose de él y entonces él buscó la manera de un amarre y fue y compró cosas y hizo esto. Entonces, obviamente vino una manifestación y cuando llegamos a orar por él para que fuera libre, yo me desconcerté mucho. ¿Por qué? Porque empezaba a tener una fuerza brutal. Y después de eso, la cara le cambió, la voz le cambió y hablaba su lenguaje en las expresiones. He escuchado a gente a través de los años que habla inglés, que habla francés, que habla italiano, que habla chino, que habla ruso, alemán, y de repente él empezaba a hablar todos estos lenguajes. O sea, y tú dices, ¿cómo? Porque obviamente tardamos mucho tiempo orando por él para que fuera libre, porque estaba poseído por una legión de diablos que no salían tan fácilmente. ¿Por qué? Porque volvamos al punto, cuando tú le das derecho legal al enemigo abriendo una puerta, él viene con otros 7 y viene con otros 7. O ¿Una sea, legión son 1000? una legión son, no, una legión son 100. Sí, 100. 100. Y pueden ser todavía más, o sea, pueden ser muchos más. Y cuando usted dice que tardaron mucho orando, ¿cómo Ajá. se vence esa posesión? Ok. Bueno, es que básicamente, mira, hay 3 cosas fundamentales. La primera, tienes que hablarle a la persona para que la persona razone un poco, porque tú no puedes llevarlo a otra cosa, o sea, Y pausa, ¿a quien cree en Jesús hay ajá, posesión demoníaca sobre quien está entregado a Jesús? siempre y cuando la persona haya cedido sus derechos legales al enemigo. O Ok. sea, tú puedes hacer a un lado a Jesús y decirle al diablo, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras. O sea, ¿y cómo? No es cierto, ¿sí? Cuando tú, por ejemplo, cuando has caminado con Cristo y de repente dices, no, esto no funciona, mejor me voy a hacer una limpia, estás haciendo a un lado el camino de Dios. Ok. Estás unando al Señor Jesús y estás abriendo la puerta precisamente al ocultismo. Ujú. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Si le abres la puerta, pues se mete totalmente. O sea, Ok. y es brutal el asunto. Porque lo que quiere hacer es degradar la imagen del Señor Jesús dentro de la persona. ¿Qué es lo que pasó? Tuvimos que, entendamos que hay 2 cosas que pueden liberar a una persona. La primera es la sangre de Jesús. ¿Por qué? Leo un pasaje que está en el Antiguo Testamento. O sea, leo este pasaje de Éxodo. Éxodo es un pasaje muy, muy hermoso. En Éxodo capítulo 12, cuando el Señor dice, él está instituyendo la Pascua con los judíos y está diciendo que ese día va a ser el principio de los meses. Si leemos desde el verso 1, es hermoso, porque ya los iba a sacar de la esclavitud de la tierra de Egipto y los iba a llevar a la tierra prometida. Pero tenían que hacer algo. Tenían que tomar un cordero y sacrificar ese cordero. Y en otras palabras, no lo iban a desechar, sino que iban a sacrificar al cordero, lo iban a asar, se lo iban a comer, pero la sangre le iban a poner en unos tazones y con unas ramas de hisopo, de hierbas, la iban a poner sobre los dinteles y sobre las puertas Ujú. de sus casas. ¿Con qué objetivo? Dice, voy a leer el 22, 12:22 de Éxodo. Dice, tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que está en la jofaina, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que están en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. Verso 23.
porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y como verá la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ok. O sea, qué es lo que iba a hacer la sangre? La sangre iba a ser una señal. Okay. ¿Una señal para qué? Para que el Señor viera ahí la señal de la sangre y no entrara el heridor a esa casa. No entrara la muerte, no entrara la destrucción a esa casa, porque estaba la señal de la sangre del Cordero. Okay. Y cuando nosotros entendemos que Jesús se ofreció como el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, Jesús, se ofreció como un sacrificio perfecto, su sangre tiene poder para que nosotros digamos, Señor, cubre mi mente con tu sangre, cubre mi espíritu con tu sangre, cubre aún las puertas de mi casa con tu sangre. ¿Por qué las puertas de mi casa? Para que la maldición no entre. Es por eso que estamos tan confiados, los que creemos en Jesús. Sabemos que las maldiciones de las personas no van a llegar nunca a nuestro hogar. Mira, una vez recuerdo que tuve un pequeño negocito, vendía yo herramientas, entonces compraba yo en algunos lugares herramientas y las personas que estaban en esas tiendas de repente me daban muchas facilidades. No sé, Dios, la gracia de Dios conmigo, me hablaban y me decían, salieron estas ofertas. Entonces yo iba y mis competidores llegaban y a ellos no les daban nada, a mí me las daban primero a mí. Y ya lo que yo no quería se los vendían a ellos. Entonces, pues como que de repente, ¿cómo es posible? Yo no les daba nada. O sea, la gracia de Dios conmigo. Pero uno de ellos estaba muy enojado porque yo le gané una oferta y estaba totalmente enojado. ¿Qué fue lo que hizo? Un día fue a buscarme a ver dónde vivía. Y yo lo vi de lejos. ¿Cómo estás? Le abrí la puerta de mi casa y le dije, ven, pásate. No, luego vengo. Y se fue. Como a los 3 días, mi esposa salió a barrer la calle y de repente encontramos una gallina negra desplumada y con sangre ahí, y encontramos una cruz de sal con un montón de hierbas, y dije, Dios, y mi esposa me dice, mira, digo, no te preocupes, vamos a barrer. Y yo, Para un caldito. Sí, para un caldito, nos dejaron la gallina y nos dejaron la la sal, nos faltó las Pero verduritas. me hubieran dejado verduras, porque al final también tu mente, o sea, el Sí. espíritu te puede atormentar para decir, ¿qué me dijeron? Ahora me va a ir mal. Yo antes de Cristo decía, un gato negro, me va a ir mal. Se me cayó la sal, se me rompió el espejo, me va a ir mal. Si dejas la vuelta, ¿Te acuerdas? eso te va a ir mal. ¿Te acuerdas que hace un momento dije, la puerta que abre todo es el temor? El miedo. El miedo. Por eso dice, el amor echa fuera todo temor, y quien conoce a Dios conoce el amor. Así es. Y por eso te dice 365 veces en la Biblia, no temas. Así es. Porque el miedo. Y ahora, ¿qué es la envidia? Por ejemplo, la envidia, si lo ponemos, esto es miedo a no tener lo que otros tienen. Bueno, termino de contar esto. Barrimos aquello y de repente cuando la casa tenía unas rejitas por ahí y cuando metí la bolsa con basura, con esas cosas, de repente volteé y había como unas cosas así enredadas en un muñeco. Y lo vi ser un muñeco de vudú. Claro. Y con cosas, y lo quemé. O sea, mi nieta decía, qué bonito tan bonito. No, qué bonito tan bonito. Vamos a echarlo a la basura. Y curiosamente llegó la persona después a mirarme, como que a ver qué había pasado. Claro. Nosotros, pásate, vente, vamos a desayunar. Y se sentó a la mesa y estaba ahí, pero empezaba a temblar. Y yo dije, este fue el que hizo eso. Sí. Ya me voy. Y se corrió, salió corriendo despavorido. Nunca más lo volví a ver. Y la gente decía, los embrujaron, le hicieron brujería. No, pero tenemos la señal de la sangre de Jesús, Amén. que es más grande que cualquier otra cosa. Amén. Esto es importante. No tengas miedo. Si tú confesaste a Jesús como tu Salvador, entonces dile, Señor, pon tu sangre en mi hogar, pon tu sangre en las puertas de mi interior, de mi corazón, para que esos atormentadores no entren. Y si ya entraron, sácalos en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es la segunda cosa. Pero tú solito te puedes librar. Sí, tú Si puedes no hay decir, posesión demoníaca, tú solito puedes decir, en el nombre de Jesús,
te largas este miedo, te largas esto, no sé cómo le podemos hacer. Al derecho legal. Ahora, es importante que si tú practicaste algo de ocultismo, que si tú, por ejemplo, me vas a decir exagerado, no me importa. Es que fui a ver las películas ¿cuáles? Chucky. Las del Chucky, ¿no? Fui a ver las películas del maguito, ¿cómo se llama? ¿Eso, el payaso? Ay, no, el maguito ¿Merlín? Los magos, ¿cómo se llama? Ese fue el nombre. Harry Potter. Harry Potter. Fui a ver toda la serie, y fui a ver El Señor de los Anillos, y fui a ver el payaso oso, eso, no sé cómo se llama, pero fui a ver todas esas, y fui a ver la bruja no sé qué, y fui a ver Drácula, y fui a ver... Ok, pide perdón a Dios, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque finalmente me empecé a enredar en un mundo que ni siquiera entiendo. Sí. Pero te pido perdón. Por favor, cierra la puerta. No permitas que la maldición o cualquier atormentador entre a mi casa, entre con mis hijos, entre en mi propia mente y me atormente con pensamientos, sentimientos y emociones que están totalmente torcidos y fuera de tu voluntad. El nombre de Jesús es algo más que de verdad es impresionante. Queridos amigos, hay tres cosas que son fundamentales para la vida cristiana. La primera es la salvación. Cuando hablamos de la salvación, hablamos de la sangre de Jesús precisamente. Cuando le confesamos nuestros pecados, cuando le pedimos perdón y le decimos, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo ya no quiero ser gobernado por nadie que no seas tú. Yo renuncio al derecho legal que le haya dado al enemigo, a la muerte, a quien sea que le hayas dado el derecho legal sobre tu vida. Renuncia y di yo rompo cualquier pacto, rompo con cualquier rito, rompo con cualquier derecho legal que le haya otorgado a alguien que no sea Dios. Y entonces la sangre de Jesús corta, expía, absuelve del pecado. Pero después tenemos el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es quien debe vivir en nosotros. Cuando dejamos que el Espíritu Santo viva, entonces la casa ya no está vacía. La casa está llena. Porque dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios mora en nosotros. No tiene por qué morar el miedo, no tiene por qué morar el temor, no tiene por qué morar la angustia, la depresión, la desesperación, la amargura, el rencor, el resentimiento, la violencia, no tiene por qué morar en nosotros. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el árbol y los frutos que debemos dar. Ahora, viene un tercer elemento que es el nombre de Jesús. ¿Y cómo puedo tener el nombre? Es muy fácil. ¿Cómo puedo tener el nombre? Les leo esto. En Romanos, capítulo 6. Les leo Romanos 6. Y muchos van a decir, es que yo ya lo hice, pastor. A ver, vamos a ver si es cierto. Romanos 6 nos dice algo que es muy, pero muy especial. Dice, voy a leer desde el verso 1, dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en la muerte de Jesús? Porque somos sepultados juntamente con Él a la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él, a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué está diciendo? Que cuando yo soy bautizado en el nombre de Jesús, obviamente soy bautizado en su nombre y me levanto con una novedad de vida, porque el cuerpo de mi pecado queda clavado, queda muerto y me levanto en una dimensión diferente de vida. El nombre de Jesús
Dice Filipenses, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y es Hechos, pero Filipenses dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo. Y como se anonadó a sí mismo, parafraso un poco, dice, Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, ángeles, serafines, querubines, 24 ancianos, 4 animales, los que están en el cielo, los que están en la tierra, ¿quién? Nosotros. Y los que están debajo de la tierra, los que están en el infierno mismo. Entonces, toda potestad, todo dominio, aún Lucifer tiene que doblar sus rodillas delante del Señor Jesús. Entonces, por eso es que el nombre de Jesús tiene toda la fuerza, toda la potestad y autoridad sobre cualquier espíritu atormentador, demonio, sobre cualquier ente de maldad. El nombre del Señor Jesús está sobre nosotros. Ahora, cuando somos bautizados, nos bautizamos en el nombre de Jesús y somos levantados, la naturaleza del nombre de Jesús nos cubre totalmente y no hay un área de nuestro ser que quede descubierta. Cuando lo hacemos con convicción. Yo les decía hace un momento, me dirán, yo ya me bauticé cuando era niño. ¿Sabías lo que hacías? De bebé. De bebé. ¿Sabías lo que hacías? No. Pero al Señor Jesús lo bautizaron de bebé o ¿cuándo se bautizó el Señor Jesús? El Señor Jesús se bautizó cuando tenía 30 años. Entonces, a la mayoría de edad, no cuando era un bebé. Entonces, obviamente, dándonos ejemplo, nosotros cuando tenemos ya la capacidad de tomar una decisión, lo hacemos. Yo quiero la naturaleza del nombre de Jesús que corta, que echa fuera todo tipo de espíritus, todo tipo de entes y todo esto lo echa fuera porque el nombre de Jesús tiene todo poder. Ese es el echa fuera y tiene todo poder. Así es. Y aquí cuando alguien dice, ora por mí, casi de, oye, no, ya detecté y sí, efectivamente tengo un espíritu atormentador, pero echa fuera todo poder. Nosotros lo podemos echar fuera forzosamente, necesitamos que alguien más ore por nosotros. Tú puedes orar y decir, Señor, líbrame. Líbrame. O sea, te vas en el nombre de Jesús, lo que te encuentres, sí, espíritu. Así es. Está bien llamarle espíritu de enfermedad, espíritu de... Así es. No sé, espíritu de miseria, espíritu lo que sea, en el nombre de Jesús, fuera de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu, de todo esto todo hecho fuera, en el nombre de Jesús. Okay. No tiene parte ni suerte. Ahora, el tema de los exorcismos, que mucha gente se preguntará, para que con esto terminemos esta serie, Pastor. Sí. El tema de los exorcismos, usted ha estado presente en muchos que nos comenta, pero acaba de mencionar algo muy importante. A veces cuesta trabajo, pero solamente con oración y alabanza. ¿Así se ganan las batallas espirituales? Las batallas espirituales las vas a ganar humillándote ante Dios. Cuando tú te humillas ante Dios, dice... Humillaos pues bajo... Mira, hay un salmo, y este salmo me gustaría que fuera como el cierre de todo, porque es hermoso, muy hermoso. Yo lo cito mucho porque tiene un poder impresionante, y es el Salmo 91. Ah, sí, justo. El Salmo 91. Oiga, y también hay cuidado, porque justo en este podcast que estaba escuchando... del que tuvo un encuentro con Jesús y ya no practica nada de lo que practicaba, pero dice que hasta ellos mismos en la santería y en todos estos lugares utilizan figuras de santos e incluso hasta tienen Biblia y citan los salmos, pastor, y eso está bien complicado, ¿verdad? Pues mira, porque el enemigo se conoce la Biblia también. Cuando el enemigo vino a tentar a Jesús, utilizó la Biblia. Sí. Utilizó este Salmo 91. Sí. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, esto lo citó el enemigo para con Jesús. Pero mira, tiene mucho poder este salmo. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? ¿Quién es el cazador? El atormentador.
Él te librará del atormentador, del lazo del cazador, ¿sí? Y luego dice, de la peste destruidora. La peste destruidora es aquello que ya entró y que está tratando de destruir. Aquí dice, y te protegerá de enfermedades mortales. Así es. Enfermedades mortales. ¿Por qué? Porque acuérdate que hay enfermedades que son del cuerpo, del alma y del espíritu. Pero muchas de ellas, en este tiempo, los médicos y la gente de ciencia ha comprobado que muchas de las enfermedades surgen del alma. Sí, efectivamente. Bueno, que hasta Ajá. del cáncer de mama es Así por es. la falta de perdón hacia tu mamá y muchas cosas. El cáncer de tiroides es porque te callas las cosas. Sí, es una serie de que sí está confirmado Así es. Luego dice, con científicamente. sus plumas te cubrirá Y con y sus debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alargue su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en obscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y luego dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces aquí está. Si yo habito al abrigo del Altísimo, pero el Altísimo tiene un nombre. Sí. Por cuanto ha conocido mi nombre, yo también le libraré. ¿Cuál es el nombre? El Señor tiene 365 nombres en la Biblia, pero hay un nombre que es sobre todo el nombre de Jesús. Y cuando uno dice, Señor Jesús, yo renuncio, yo ato, Señor, en tu nombre, esa es la oración que el Padre responde. Yo les invito a que reconozcan a Jesús como su Salvador, que lo reciban como su único y suficiente Salvador, que hagan su decisión por Cristo. Y después de eso que le digan, yo quiero bautizarme en el nombre de Jesús. Dice Mateo dice algo muy, muy especial. En la parte final, Mateo 28, Mateo 28, déjenme ver si está creo más claro en Marcos o en Lucas, en un segundito. Pero esta verdad es muy, muy especial. Sí, leámoslo por favor. En Marcos, vayamos a Marcos, disculpen, Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16. Esto es muy, pero muy especial. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id, es un mandamiento. Lo que estamos haciendo, Fer y yo aquí esta tarde con ustedes, es cumplir el mandamiento del Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso 17. Estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Se dan cuenta? Es importante. O sea, pastor, es que yo he clamado, ok, pero ¿reconociste a Jesús como tu Salvador? ¿Le has entregado tu vida? ¿Puedes habitar bajo el Altísimo, la sombra del Altísimo? Porque entonces es que no pasa nada, yo ya lo he tratado de hacer.
pues tal vez no estás morando bajo la sombra del Omnipotente, tal vez no estás creyendo, tal vez simplemente eres un simpatizante del Evangelio, pero no crees en la palabra de Dios. Esto es importante, creer, ser bautizado en el nombre de Jesús. Tengo que ser bautizado porque en mi nombre echarán fuera demonios. Por eso es que Dios nos ha dado esta autoridad. Dice que pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Esta es autoridad que se ha dado, que se les ha delegado a los hijos de Dios. Y esto es muy hermoso porque el Señor nos da este empoderamiento para poder ir contra las huestes del mal y poder vencerlas. No tenemos miedo. No tiene miedo de los demonios, no tenemos miedo. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aparte, él se goza justamente cuando habla en la parábola del huérfano. Gracias, pastor. Cuando habla en la parábola del hijo pródigo, precisamente dice, hago fiesta porque mi hijo estaba muerto, más ahora vive. Así es. Entonces, que estaba muerto, claro, donde vivía y todo lo que estaba haciendo tenía un espíritu de muerte sobre él, definitivamente, yo pienso, ¿verdad? Entonces, Dios nos viene a traer libertad. Entonces, si queremos ser libres, me encanta una alabanza, escúchala de Juan Carlos Alvarado, que se llama Libre, y dice, libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, y el pecado te ata. Y el pecado, cuando lo sigues practicando, le da derecho legal del enemigo decirle a Dios, mira, por su pecado yo puedo seguir ahí. ¿Por qué? Porque sobre el pecado el diablo gobierna, pero cuando entregas el pecado, lo humillas y quieres que Jesús venga y te sane, porque también en el devocional de hoy, con las chicas de Herederas de Abundancia, pastor, hoy hablábamos del tema del leproso. Uh-huh. Entonces Jesús sabe todo lo que has hecho, no se va a espantar. A veces somos esa ovejita bien perdida o la oveja negra de la familia escurrida del lodo. Jesús quiere venir a limpiarte, pero no te quiere perfecta. Entonces, cuando viene, te abraza, te sana. Me encanta esta parte en donde le dice, si es tu voluntad, sáname. Y Jesús le dijo, sí, y me agrada su sonrisa de sí quiero sanarte. Entonces Jesús nos dice, sí quiero sanarte, sí quiero liberarte, siempre y cuando permita ser liberada. Porque hay gente, pastor, que no me dejará mentir usted, que por más que digan, ora por mí por liberación, no quiere que el demonio se salga de su cuerpo, porque el demonio pues le trae cosas relativamente buenas, que la gente le tenga lástima, a lo mejor algún espíritu de enfermedad que diga, no, yo prefiero así vivir enfermo porque ya tengo resuelta la vida. Aunque no lo creas, hay gente que no quiere ser sanada a pesar de que Jesús puede sanar, pastor. Así es, realmente es muy lamentable cuando el enemigo que ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz de Cristo, porque el enemigo robó una luz que ciega a las personas, fama, éxito, pero no en Dios, sino una fama pasajera, una efímera, después les cobra con muchos intereses aquello que les puede brindar y no se dan cuenta que su final es muerte, es destrucción, es miseria, es dolor, es quebranto. Y lo que el Señor ofrece es libertad, es paz, es seguridad, es gozo, es confianza, es fortaleza. Sí tengo que trabajar, sí tengo que esforzarme, sí, claro. Tengo que trabajar mucho y renunciar con lo que tengo dentro, sí. Pero al final trae tanta plenitud, trae tanta paz, trae verdadera felicidad. Y es lo que estamos tratando de compartir con todos nuestros amigos. No es una receta mágica, no es una varita mágica, pero es el camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces cuando lo encontramos verdadera libertad. Y verdadera libertad es libertad en todos los sentidos. Así es, no libertinaje, libertad. Solo en Cristo somos libres, así que libres somos. Pastor, muchas gracias porque es un tema que ya quedó grabado. Si tienen dudas de cómo funcionan las maldiciones generacionales, cómo romperlas, ni siquiera le damos gloria a Dios y precisamente nos llama a conocer las estrategias del enemigo para poder derribarlas. Hoy, si sientes un tormento, sientes que el enemigo te está hablando al oído y te está atormentando, Dios te da el poder a ti de echarlo fuera en el nombre de Jesús. Si necesitas también alguna oración, algo que te esté oprimiendo y dices, híjole, no puedo, pero algo, ojo, pastor, yo sí les recomiendo, a ver, porque entonces nada más hay gente que dice, ora por mí porque es algo, no, pues porque me siento mal, ora por mí, sí, claro que de este lado oramos por ti, pero
las personas también tienen que orar ellos mismos y tienen que tomar una palabra, porque si no está bien fácil, ora por mí, tú libérame. Yo pienso, pastor, que ese es un complemento indiscutiblemente el orar los unos por los otros, pero quien tiene que comenzar luchando en oración y meditando la palabra de Dios es uno mismo. Así es. No vengas de cómodo, de cómoda, tú sabes que yo procuro ser muy sincera, no vengas cómodo, cómoda diciendo oren por mí y tú no te estás esforzando ni siendo valiente para descubrir la estrategia que hoy te está oprimiendo y tampoco para pedirle sabiduría a Dios. O nada más quieres escuchar un consejo de este lado, pero no vas y le pides consejo a Dios en su palabra. Entonces, de eso no se trata. Aquí no somos como los del tarot que te van a decir algo o que te van a adivinar algo. Aquí lo más importante es que tú hables con Dios. Y digo, si ya lo estás haciendo, si ya estás meditando la Biblia, si no la entiendes muy bien, si estás orando a diario, pues sí te puedes acercar con el pastor indiscutiblemente. Pastor, yo ya lo ando metiendo aquí, ¿verdad? Pero si en algún momento tienes algún tema de liberación, de que te sientes mal, que sabes y puedes reconocer este espíritu que te está atormentando, los pastores pueden orar por ti. Me pide su teléfono, si no tiene inconveniente, les doy su WhatsApp para que usted pueda tener discipular, pero sobre todo yo, como les digo, herederas, a todas las herederas que nos escuchan, no hay como que te congregues y vives en algún lugar, busca una iglesia, pídele sabiduría a Dios en donde te puedas congregar, porque Dios nos manda a que nos congreguemos y no hay como que una persona física te esté discipulando, ¿verdad? Si estás en Querétaro, por favor, te esperamos todos los domingos, pastor. El servicio empieza a las 12:15. Y bueno, pastor, muchísimas gracias. Vamos a seguir recibiendo dudas porque obviamente pues nos gusta tenerlo aquí. Ya lo hemos tenido de visita anteriormente. Cerramos este episodio, pastor, y cerramos definitivamente toda esta parte de las puertas que eventualmente se abren, pero que se cierran con la sangre de Jesús y selladas por el Espíritu Santo. Así que se cierra también con este episodio la tercera temporada, porque ya comenzamos con la cuarta temporada, que pastor, mucha gente está oprimida por deudas como no tiene idea. O sea, tantos comentarios que recibo de la gente que está atormentada y que no duermen, que tienen insomnio, que se suicidan por deudas, pastor. Entonces, la siguiente y la cuarta temporada va a ser larguita y vamos a hablar solo tema de dinero y posesiones con fundamentos bíblicos definitivamente. Así que gracias, pastor. Un abrazo. Concluimos esta tercera temporada. No se lo pierdan. Esto es de forma ininterrumpida. Ay, bueno, no, yo ya estoy cerrando la temporada y déjeme decirle que precisamente va a venir un bonus de esta temporada porque tenemos 2 testimonios que quiero que conozcan y entonces ahora sí damos por terminada esta sesión. En el siguiente episodio de este que viene al otro, en el siguiente episodio vamos a hablar, sí es cierto, yo ya ando cerrando la temporada, pastor, y todavía faltan unos episodios, perdónenme, chicas. En el siguiente episodio vamos a hablar del Espíritu Santo, que realmente es el que va a venir, te va a sellar para que no te atormente otros espíritus y quien more en ti va a ser el Espíritu Santo en la siguiente sesión. Y en la que viene vamos a platicar con una chica que precisamente estaba inmersa, Alexa Porti, de todo lo del New Age. O sea, ella creo que estuvo más inmersa que yo fui muy por encimita, pero ella conoce, realmente se metió a fondo en muchas de estos temas de New Age y con eso vamos a terminar. Y ahora sí, todo lo que vimos de puertas abiertas, de rituales espirituales que a veces uno hace, pastor, tan inofensivos, pero en el mundo espiritual se mueve algo muy perverso detrás de todo eso que parece por delante que es de paz, ¿verdad? Porque Lucifer se viste de luz. Así es. No vas a ver esas técnicas que traen un diablote en la cara, ¿no? Lo vas a ver todo bien tranquilito, pero las puertas que uno abre debe de tener uno cuidado. Pastor querido, muchas gracias. Que Dios le bendiga mucho. Invítenos a su devocional y a la iglesia que Dios le mandó liderar. Claro, pues están las puertas abiertas para todos los que quieran acompañarnos los 10 domingos. Estamos ahí en lo que es Paseo Constituyentes, en el número 25. Se llama el Salón Puerta de Hierro, que está a un lado de la comercial mexicana, La Mega, que está ahí en Constituyentes, en el pueblito, Pueblo Nuevo, enfrente de Huertas, Huertas del Carmen. Ahí estamos. Los días domingos, los días martes tenemos 2 tiempos de enseñanza.
A las 9:15 de la mañana tenemos un tiempo de enseñanza y después a las 7 de la noche tenemos otro. Luego todos los días a las 5 de la mañana tenemos un devocional a través de la página Ríos de Esperanza Pastor Josué. Ahí nos pueden encontrar en Facebook Live todos los días, 5 de la mañana. Y también estamos ahí para servirles, de verdad. Ha sido una gran bendición, siempre es una gran bendición conocer a personas tan especiales como Fer. Dios la ha usado demasiado, mucho, y de verdad impresionante. Compartimos cada uno en un carril, pero tomados fuertes, juntos. Yo sé que el Señor tiene gran bendición para todos y para todos. Si alguien necesita apoyo espiritual, de oración, con gusto comuníquese con Fer. Tenemos el WhatsApp y con gusto respondemos. Les mando el contacto. Oramos y de verdad sé que Dios es fiel, nos va a sacar adelante. Un abrazo para todos. No tengas miedo, no tengas temor. El Señor está contigo. Hoy te está hablando a ti precisamente para que puedas tener una vida de calidad, una vida de verdad en abundancia. Heredero de abundancia, herederas de abundancia. Toma este privilegio que Dios te ha dado, porque puso sus ojos en ti. No es casualidad que estés conectado en el devocional de Fer o en algún otro lugar. No es casualidad. El eterno Dios bajó la vista para poder verte a ti y encontrarte a ti y darte lo que te corresponde en Él. Gracias a todos. Vivir en plenitud, que eso no hay nada con lo que se pueda comprar. Así es. La libertad, el gozo, la paz, la gracia de Dios, no lo compras. Y ya te hace ser millonario definitivamente. Así es, así es. Pues, así es. Muchas gracias. Gracias, pastor. Gracias. Nos vemos pronto. Cuídense, ya saben. Bendiciones. Siguiente episodio hablaremos de el Espíritu Santo. Siguiente episodio tenemos invitada. Vamos a tener un bonus de una invitada que, para quien ya la conoce, la persona que me habló de Dios, Marianita, ya por fin la vamos a tener. Ella no sabe, pero va a estar aquí porque le voy a decir que esté. Y ya comenzamos con la temporada, con la 4ª temporada, en donde vamos a hablar solo temas de dinero y posesiones. Y claro, todo fundamentado en la palabra de Dios, porque ya tenemos que ser libres en el nombre de Jesús de toda deuda, de toda esclavitud financiera que hoy gobierna el mundo. El tema del dinero es un tema muy complicado, lo trataremos en la 4ª temporada. Nos vemos, herederas. Bendiciones. Bye, bye.